Estamos en la segunda parte del misticismo, ascetismo, legalismo. Lo puse así: el mal dentro de la iglesia. Ahí está mejor. Muy bien. Misticismo, ascetismo, y estamos hablando, estuvimos la semana pasada hablando acerca del legalismo, empezamos con ello, y vamos a ir a la escritura. Voy a leer una vez más este pasaje enseguida, y si me acompañan vamos a leerlo todos juntos. ¿Okay? Dice: quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente. ¿Qué tal si lo leemos? Para que sus corazones se animen y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes, y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Cuídense que nadie los engañe mediante filosofías y buenas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Amén. Terminamos con esto. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Les dicen: no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas aquellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Note ahí cómo está hablando Pablo, que estas cosas no tienen ningún valor para los apetitos humanos. Pareciese que nuestra batalla fuese contra nuestra carne, y a veces luchamos por querer que nuestra carne mengue de la manera incorrecta. Y dentro de lo que eran los problemas que estaba experimentando la iglesia de Colosa, tenía que ver con el gnosticismo. Y el gnosticismo entró muy sigilosamente en la iglesia en aquel tiempo, y eso causó mucho daño. ¿Alguien recuerda un poquito acerca del gnosticismo cuando hablé de esto en prédicas anteriores o estudios anteriores? ¿Qué creían los gnósticos? ¿No se acuerdan?
quiero leer algo interesante que hallé y que pues, resume un poquito de lo que es esto. El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas filosófico-religiosas que llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético, una herejía, después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos. Y eso es lo que apelaba: conocimiento, gnosis. Gnosticismo tiene que ver con conocimiento. Tienes que encontrar el conocimiento alto, lo supremo, lo místico, aquello que no todos lo pueden hallar, descubrir. Y era gente que, no sé si usted se ha topado con esa gente que comienzan a mirarlo a uno, a ver si usted califica como de pensamientos profundos, altos, y lo comienzan a estudiar y dicen, a ver, no, como que la mente aquella como que no tiene lo que se estoy buscando, que debe ser algo profundo, debe ser algo que sea más allá de lo natural. Y sabe qué, y así comenzaban con la gente a ver que algunos eran los dotados de tal conocimiento. El gnosticismo fue un grave problema en aquel tiempo, y voy a mostrar cómo ciertas ideas se han ido acarreando en toda la historia, y hasta el día de hoy tenemos ciertas ideas que tratan de hacer un cristianismo exclusivo. Ya están dentro del cristianismo, más que tratan de hacer ciertas ideas para que sean exclusivas y que lo lleven a usted a otro nivel. El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Y es una creencia dualista, es decir, trata el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. Por eso decían, si Jesucristo fue pues Dios, no pudo tener cuerpo. Decían porque el cuerpo es malo, la materia es mala, entonces no podía haber tenido un cuerpo físico. Jesucristo solamente fue un espíritu. Y bueno, de ahí se desencadenaron muchas cadenas, muchas cuestiones. Y hablamos acerca de lo que estas prácticas trajeron. Lo vimos en la escritura: no tomas, no bebas, no hagas esto, no toques. Y muchas veces esto de restricciones pudiesen ser ciertamente así, con esa fachada de espiritual, que tú vas a ser mejor si no haces esto. Entonces comenzamos con ciertos problemas dentro de la iglesia, porque entonces el hermano que no toma para nada, excepto agua y soda, versus el hermano que toma vino, entonces dice: yo soy más espiritual que tú. Entonces el hermano que escucha música cristiana solamente, exclusivamente, dice al otro que escucha otro tipo de música, dice: no, tú estás mal, tú estás en pecado, tú debes de escuchar exclusivamente solamente música cristiana. El hermano que ayuna y ora le dice al que no ora y no ayuna. Bueno, vamos a poner el que no ayuna, le dice porque debería de orar. Pero dice exclusivamente: ¿sabes qué? Deberías de tener estas prácticas regulares en tu vida para ser más espiritual. Y hay cosas que comenzamos a ver que pudiese ser una línea muy delgada, donde, ¿qué es lo correcto? No tomar, no probar, no hacer, no tocar. ¿Qué es lo correcto? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado para que podamos no caer en lo que es el legalismo.
La semana pasada hablamos un poquito acerca del legalismo. Voy a pasar algunos de los acetatos. Voy a pasar este. Seguimos. Quiero oír el resumen simplemente. Aquí está. El legalismo trata de utilizar el poder de uno para hacerlo moral. Es decir, tú tienes que hacer tu propio esfuerzo para que seas mejor persona. Y utiliza ese poder para que la iglesia sea moral. Entonces, hermanos, ustedes deben de hacer esto. Y lo imponen. Y estas son las cosas que ustedes tienen que hacer. Y pam, pam, pam. Entonces, no trata de confiar en el poder de Dios para la santificación, sino que es el poder que uno tiene para santificarse. Y me dices, pues, ¿qué quieres decirme con esto? Es muy diferente que tú y yo ejercitemos nuestra moral o que seamos buenos por la simple decisión de ser buenos. Es decir, tú te esfuerzas y dices, el día de hoy voy a dar $100 o voy a dar dinero allá a la gente que está en las calles y me voy a esforzar de darles de comer y voy a hacer esas obras de caridad y etcétera. Tú te pones tu plan de quieres hacer porque tú quieres ser bueno o más bueno. Quieres que de alguna de esa manera dices, de esta manera voy a dejar de distraerme con el celular o el Nintendo, el Xbox. Cierta apariencia pudieses decir, oh, está haciendo bien, está dejando lo que es el Pokémon y está queriendo ir a servir a la gente. Pareciese que estuviese bien, pero vamos a indagar un poquito más en lo que conlleva esto. La raíz de lo que es el problema del legalismo tiene que ver con la incredulidad. ¿Okay? Dice la palabra que Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Okay? No se trata de nosotros obrando en nuestra propia fuerza. ¿Okay? ¿Estamos claros en eso? Él es el que obra. Cuando usted se humilla, ¿sí? La condición de la gracia es humillarnos. Dios dice que va a dar más gracia al humilde, al que se humilla. Al soberbio, ¿qué le va a pasar? El que cree que sí puede, Dios le dice, no, yo te resisto. Dios resiste al soberbio, pero Dios da gracia al humilde. Entonces, si yo creo que yo puedo hacerlo por mí mismo, Dios va a resistir su gracia. Más seguro que me voy a dar en la cara cada vez que trate de hacer lo bueno por mí mismo o santificarme a mí mismo. ¿Okay? Pablo estaba hablando acerca de 1 Corintios 15:10, por ejemplo. Me encanta ese versículo cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Se acuerdan? Y su gracia ha sido en vano para conmigo. Y él dice, antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y se da cuenta que cuando uno está viviendo la gracia, va a reconocer siempre a Dios, que Él produjo el querer como el hacer en su vida. Él es el que le dio el poder. Pero el que no está viviendo la gracia siempre va a decir, yo hice esto, o yo percibí, me esforcé, yo le compartí, yo le hablé. Y es una diferencia bien grande. Entonces, lo que Dios aspira de nosotros y lo que Él desea que más bien es que podamos nosotros vivir en su gracia. Tenemos que odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama, ¿verdad? Y hablamos acerca de cómo es importante mantener nuestros pensamientos ligados a lo que dice la palabra, porque el enemigo es astuto de podernos traer ideas que pudiesen ser
sonaran como bíblicas, pero que no son bíblicas. Y sonar que el ser bueno es algo excelente. Por ejemplo, la semana pasada decía el alcoholismo versus el legalismo. Pareciera que el legalismo, si no lo pongo así en un tiempo de contraste, pareciera que fuese bueno. Lo que es tener éxito en lo mundano pareciera que se fuese bueno, ¿verdad? Dijéramos, tener éxito en lo mundano es ser bueno, es algo excelente, debemos de buscar. Y unos dirán, oh sí, pero ¿sabe qué? Vamos a ver con mucho cuidado de qué es la motivación que viene detrás. Pues poniendo en contraste, decíamos, el alcoholismo hace que los hombres fracasen y el legalismo ayuda a tener éxito, pero en lo mundano. El alcoholismo hace que los hombres dependan de la botella y el legalismo hace que sean autosuficientes dependiendo de nadie, menos de Dios. El legalismo siempre te va a poner que tú tengas fuerza en tu firmeza moral, a que tú te exaltes por todos tus éxitos morales que tengas y que te sientas orgulloso de esos éxitos. El borracho dice, no, pues híjole, nadie me acepta, nadie me quiere, yo soy despreciado, se siente culpable. Y pareciese que el alcohólico es malo, pero el que es legalista es bueno. Pero la verdad es que tanto el uno como el otro están en pecado, están haciendo mal. Es fácil caer en el legalismo cuando nosotros comenzamos a poner ciertas cosas para que sean, por ejemplo, el éxito, que sea nuestra motivación. El ser el brazo derecho del pastor. Yo voy a esforzarme para ser el brazo derecho del pastor. O simplemente alcanzar, yo quiero ser diácono, quiero ser un anciano de la iglesia, me voy a esforzar y te pones como meta el alcanzar posesiones, el alcanzar cierto prestigio. Te haces reglas que no están en la Biblia y te vales de eso como si fuera un precepto bíblico. El legalista se esfuerza para cumplir esas reglas y se castiga si no las cumple. Se siente orgulloso cuando guarda esas reglas y se nombra muchas veces así juez de los demás porque lo que él está haciendo es bueno y los demás, esos son cristianos de segunda, tercera clase que no sirven. Entonces critica fuerte a los demás y esa es una de las cosas que usted va a ver en gente legalista, que son fuertes críticos de otros. Caíste, va a hablar fuerte de ti. Si caíste y tropezaste, él te va a condenar. Y es triste porque a veces tenemos este tipo de gente que matan a los mismos soldados de la fe en vez de llevarlos a la clínica. Expulsan o amenazan con expulsión a quienes no se conforman con el sistema. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Hablaba de lo que decía Miguel Ángel Núñez, que es un teólogo que renombrado, y él, hablando acerca del legalismo, dice, tenemos que tener cuidado para que no lo veamos estas normas que establecen el legalismo como principios de la palabra. Y dice, el espíritu legalista con frecuencia usa su propio estándar para juzgar a otros y por eso le debemos decir con cierta regularidad, yo no haría eso. En vez de decir, el principio bíblico tal se está violando. ¿Okay? Hay una diferencia en eso. El corazón del legalista está muy ausente, ¿verdad? En su corazón está muy ausente la gracia de Dios, para sí mismo y para otros. Tiene dificultad en perdonar cuando las normas son violadas. Y la persona santificada procura y espera cierto nivel de santidad de los demás, ¿sí? Pero cuando los otros la violan, está dispuesto a enseñar, dialogar, perdonar y hasta esperar por él. Pero, no está dispuesto. Quiero decir, o sea, una persona que está enfatizada en el legalismo
no va a tener compasión para enseñar, dialogar, perdonar y esperar por el hermano. Así como lo muestra Jesucristo, por ejemplo, así lo muestra Pablo. Y yo lo compartí esto hace mucho tiempo atrás, con mucha vergüenza, pero es algo que en mi tiempo de legalista, fariseo, publicano, créanme que pasé por todas las denominaciones y recuerdo un día que estábamos íbamos a hacer un concierto, tipo concierto Noche de Alabanza para la gente de un lugar en Ecuador, y teníamos varios hermanos del seminario ahí que estamos haciendo esto, y estamos practicando alabanzas y canciones con mensaje de la palabra para que puedan llegar ese día pues a conocer del Señor. Nuestro evento era evangelístico y al mismo tiempo uniendo iglesias del Valle de Lupán. Me acuerdo en eso que había un muchacho que era el baterista de la iglesia local y que quiso tocar con nosotros. Y bueno, comenzamos a tener las prácticas y él comenzó a tocar y estaba contento que iba a tocar una o dos canciones, si no me equivoco, con nosotros. Cuando yo me enteré de que él trabajaba en una radio secular como operador y locutor, dije, ¿cómo es que se le ocurre a él tocar música cristiana y luego aquí en la iglesia y luego después ir a tocar música secular allá en la radio y poner toda esa música sensual y humana? Y le dije al muchacho que era el director, le dije, no debería de tocar él, porque yo no sé, pero cuando él está tocando yo siento como que la presencia de Dios no está fluyendo. Yo siento como que se obstruye aquí el ambiente y como que no creo que sea bueno, porque la gente va a percibir y no vamos a poder tener la presencia de Dios en ese día. Créanme que eso es lo que dije. ¿Sabe qué? La persona que, pues el líder habló con el muchacho y le dijo, Omar, piensa esto. Y luego después de que yo supe que dijo, ¿cómo se te ocurre decirle eso? Y él se sintió muy herido. No tocó con nosotros y de hecho no quería estar en la iglesia después. El pastor, después que se dio cuenta, pues fue a traerlo y verdad, gracias hermano Omar por haber sido de piedra de tropiezo para un muchacho que quería seguir al Señor, pero estaba cumpliendo con un trabajo. Y hermano, me da tristeza, pero esa manera de pensar existe. Me dio tristeza porque lastimé el corazón de alguien por mi fariseísmo, por mis ideas de que si tú no haces lo que yo hago, entonces tú no eres santo, entonces tú vas a obstruir la presencia de Dios, como que, ¿verdad? Que eso fuese real. Y el legalista trata de hacer eso, trata de poner cosas donde dice, si tú no haces esto, si tú hermano no vienes acá a las 9:30 a orar, entonces cuando vengas en la alabanza vas a obstruir la presencia de Dios. Y hay unas personas que lo hablan así y le dicen, sí, hermano, si usted no está orando, usted va a venir a perjudicar acá en la iglesia. Oh, hermano, si usted no ayunó, entonces su carne es la que va a estar trabando para el crecimiento de la iglesia. Y déjeme decirlo que eso es puro fariseísmo, es puro legalismo. Son mentiras. Y tenemos que tener cuidado. ¿Okay? Es que no se sienta mal cuando alguien le esté diciendo eso. Cuando alguien le presione y le ponga ideas así, no se sienta mal, no las crea, porque ciertamente no son bíblicas. Por ejemplo, la idea de que es una idea, por ejemplo, que tenemos, cuando piensan que la alabanza y la adoración nos llevan a la presencia de Dios. Uno,
3, 4. ¿Dónde dice la Escritura eso? Lo creímos por mucho tiempo, pero quien nos lleva a la presencia de Dios es Cristo. Y usted va cuando quiera orar. El trono de la presencia de Dios está libre para nosotros, ¿cierto? Cuando usted quiera. No, la alabanza y la adoración no nos lleva a la presencia de Dios en sí. Quien nos lleva es Cristo. Cuando usted ha alabado y adora, sí está espera, ¿verdad?, que lo estamos haciendo al Señor. Y tal vez uno podrá querer esa experiencia con Dios, y hoy día vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero, hermanos, tengan cuidado de que no pongamos ideas que no son de la palabra y luego digamos a los demás: oh, hermanos, que no hubo alabanza y adoración, no llegamos a la presencia de Dios. Por eso el estudio bíblico como que estaba seco. ¿Usted cree que Jesús andaba, tenía sus ministros de alabanza? Cada vez que iba a hablar, Él los mandaba: órale, discípulos, a cantar, para que estén en la presencia y luego yo pueda predicar. No hay registro de eso en la palabra. Pero ¿qué hemos adoptado nosotros? Un misticismo, un legalismo, desde que tiene que ser así. Entonces, si no hay alabanza, ¿verdad?, por medio del YouTube o de algo, no va a fluir Dios. La palabra no va a llegar a los corazones. ¿De dónde sacamos estas ideas? Bueno, entonces, muchas veces estamos así ciegos de nuestras propias faltas, ciegos de lo que, ¿verdad?, es la verdad. Y así magnificamos a los demás sus errores y señalamos. Y el Señor dice, no, que tenemos que ver la viga que está en nuestros ojos antes de ver la paja que está en el ojo de nuestros hermanos. La persona legalista tiene ese espíritu crítico hacia los demás y no tolera el más mínimo nivel de crítica o de corrección de parte de los demás hacia su persona. Cuando es criticado pudiera permanecer en silencio, pero lamentablemente aquel que le criticó no vuelve a ser el mismo para él. Y esa es la verdad. ¿Usted acepta crítica? Así como la da la crítica. Ay, como nos cuesta aguantar que alguien nos diga: estás mal, ¿cierto? Porque el día que nos dicen: hermano, estás mal, o tu hijo, tu hija está mal, oh no, olvídate, queremos sacar ¿qué estás diciendo de mi hijo? ¿Verdad? Porque creemos que son nuestros hijos perfectos. Y óigame, nuestros hijos son humanos. Sí, tenemos cada uno hijos humanos y somos nosotros padres terrenales que, la verdad, cometemos errores. Y si alguien te corrige, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Lo necesitamos. Pues, ¿lo crees esto? ¿Crees que es necesaria la corrección? Amén. El legalista no lo cree y no lo toma de parte de nadie. Y a uno como pastor se le hace difícil la labor. Y créame que por eso hemos tenido mucha gente he tenido a lo largo mucha gente que se resintieron contra mí. No quisieron venir a la iglesia, no quisieron después me evitaron, porque cuando se les muestra algo de la palabra, dicen: no, ¿quién es ese pastor para decirme qué tengo yo que hacer? Y mi familia, ¿verdad? Y estamos frenando la gracia de Dios por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, en vez de con humildad decir: ok, si dice la palabra, pues amén. Bueno, seguimos con esto. Gracias. El espíritu legalista está obsesionado con lo trivial, y mientras se traga un camello con relación a cosas de envergadura en el plano espiritual, se ahoga con un granito de arroz. Y eso es lo triste cuando a veces ponemos cosas que son lo más triviales arriba y dejamos lo más importante a un lado. Y en esa escritura de Mateo 23 dice el Señor, hablando con los fariseos: escribas, fariseos hipócritas, ¿por qué pagáis el diezmo, la venta del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley?
la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Okay? Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Jesús, con los que más tenía problemas era con los fariseos de su tiempo, con aquellos que pensaban que hacían lo que decía la Escritura, pero que no, en realidad lo que habían hecho habían alterado la Escritura, poniendo más preceptos de lo que había, y querían seguir eso. No seguían el espíritu realmente lo de la ley, que tenía que ver con el amor, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Se olvidaron de eso. Por eso estaban tan enojados con Jesús cuando Jesús iba a sanar en un día sábado, porque en su idea estaba que Dios no trabaja el sábado. Dios está durmiendo el sábado, no puedes molestar. Y pues cuando Jesús comenzó a sanar en los sábados, se enojaron muchísimo porque pues, Jesús estaba poniendo a Dios a trabajar. Ahora, cuando nosotros pensamos de la manera legalista, sonamos así de absurdos. La Reina Valera 1960 es la única palabra de Dios. Tienen que leer todos la Reina Valera 1960. Y sale un hermanito con la Reina Valera actualizada, con la Reina Valera contemporánea, con la Biblia de las Américas, y dice: no, hermanito, tú no tienes la escritura correcta. Y dices: pues, ¿y de dónde usted saca esas ideas? Ok, pasamos. Menciona ejemplos rápidos. Está bien de la portada negra. Así en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como se veía en el Antiguo Testamento en Hechos 15, lo que se trataba, en lo que iba predicándose el Evangelio, llegó un momento donde dijeron: pues, ¿qué tenemos que enseñar a la iglesia? Y porque los judíos que habían conocido al Señor iban predicando la palabra, y había gente que no era judía y le decían: pues ustedes, ya que aceptaron a Cristo, ahora ustedes tienen que circuncidarse y tienen que comenzar a guardar los preceptos de la ley. Y el legalismo en aquel tiempo consistía en que tenían que circuncidarse todos los que no eran de la fe judía. Y el día de hoy, créanme que hay todavía judaizantes que enfatizan la ley y se olvidan de lo que dice Gálatas 5, por ejemplo Filipenses 3, 1 al 3, donde dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Sí, es por la fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí tiene que poner Pablo claro: lo que vale no es estos preceptos de hombre, no es estas cosas que tú tienes que hacer. Ok, ahora tienes que utilizar, ¿verdad?, el sombrerito judío, tienes que utilizar lo que son sus mantos, y ahorita voy a ir al misticismo que está dentro de la iglesia. El legalismo, como dije anteriormente, mata el gozo cristiano, porque está siempre el que tú tienes que hacer, y no disfrutas lo que el Señor ha hecho por ti ya, y que es tuyo ya por fe. No pueden ver que Cristo los justificó, los declaró justos por su sangre, sino que tienen siempre que hacer algo para sentirse que están aportando a la salvación o están haciendo lo correcto. Entonces tienen que trabajar.
El legalismo mata la comunidad y la hermandad. Mata la capacidad de razonar, porque está el deber. Mata la tolerancia y el buen juicio, porque está el precepto. Mata la humildad y la dependencia de Dios, porque ahora estás tú solo teniendo que hacerlo. Mata también la misión de la iglesia, porque lo que era predicar el Evangelio de Cristo, y ahora se convierte en una serie de normas, preceptos que tienen que hacerse. Y mata el estudio de la palabra, porque ahora son lo que fulanito de tal dice, lo que fulanita de tal dice. Oh, sí, la palabra, pero lo que dice el pastor. Y aquí, por ejemplo, no es lo que dice el pastor. Yo no soy la cabeza. La cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza. A Él tenemos que oír. Lo que dice su palabra es lo que tenemos que hacer, no lo que yo interpreto de que tiene que hacerse. Y luego después, con esa mi interpretación súper teológica, y decir, oh hermanos, ustedes tienen que hacer lo que yo aquí en mi estudio saqué, y así van a poder seguir al Señor. Si es así, entonces Cristo necesitaría muchos Omares en todo el mundo para que pueda el verdadero evangelio de la revelación de Dios venir al hombre. Y es absurdo, ¿cierto? Por eso esas iglesias exclusivas y esos pastores, entre comillas, que se creen que ellos son el Espíritu Santo, están yendo en contra de lo que dice la Escritura, porque ellos creen que son el único, los únicos, los exclusivos. Su iglesia es la santa, por la cual viene Dios. Y mucho cuidado con ella. Seguimos, por favor. Esto lo leí la semana pasada. Hablamos acerca de que necesitamos a Cristo como el centro, estar arraigados, edificados en Cristo y establecidos en la fe, fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia, para toda resistencia y paciencia con alegría, aferrados a la cabeza, de quien todo el cuerpo, nutrido y unido entre sí, crece en un crecimiento que es de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces, pasando hoy, vemos lo que es el misticismo. Rápidamente voy a entrar en esto. Según el diccionario de la lengua española, el misticismo es ese estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales. Estado extraordinario de perfección religiosa. Y note eso, el misticismo trata de buscar la perfección religiosa, que consiste especialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor u otras prácticas, y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. Número 3 dice que es una doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación inmediata y directa entre el hombre y la divinidad en la visión intuitiva o en el éxtasis. Ciertas cosas parecieran sonar que nosotros tenemos como práctica cristiana, pero déjenme aclarar qué es lo que está acá. Hay ciertas iglesias que creen que hay ciertos rituales para tener comunicación inmediata con Dios, y se usa como veladoras, mantos, aceites, etc. Yo tenía una veladora ahí y la ponía porque es un bonito olor, pues no estaba oliendo bien hace rato, antes porque había un moho, creo, pero alguien podía haber llegado y decir, oh, ¿qué creen en velas? Para tener la presencia de Dios. Y sabe que no es el caso. No es el caso. Aquí no creemos que eso trae la presencia de Dios. Hay muchos cristianos que tratan de imitar a los judíos. Piensan que el seguir sus costumbres entonces los hace exclusivos o les lleva más a la presencia de Dios. Y hay gente que le encanta eso. Y déjeme decirle que la iglesia en general en Latinoamérica le gusta eso. ¿Sabe por qué? Porque eso está dentro de nuestras tradiciones, costumbres. Échale ganas, esfuérzate. O el agüita, ¿verdad? El agua santa, ¿cómo le llaman? El agua bendita. El agua bendita. O si te tomas esa te va a sanar. Y comenzamos a creer cositas como esta.
redomas de aceite de la unción, elaborado desde el 2003 en Israel. Oh, muchos nos imitan, pero este es el original. ¿Ok? Y comienzan a sacar cosas como, oh, tienes que tener este tipo de aceite, porque esto es de acuerdo al perfumista que está en Éxodo 30. Este lleva la presencia de Dios a su casa o a su congregación. Y hay gente que cree en esto y dice, no, pues, ay, necesito yo eso. Y lo utiliza como entonces para que la presencia de Dios venga. Y ese es el misticismo. Entramos queriendo tener conexiones con Dios en algo más allá que a ver si el aceitito lo puedo proveer. ¿Ok? Adelante. O tenemos también el manto de la oración. Tradicional manto de oración, usados en los servicios religiosos y en la oración personal. Yeshua usó un manto de la cual la mujer enferma de sangre se tomó y fue sanada. Es un símbolo de una vida de oración y cobertura del Espíritu Santo, solamente para usted por $50. Y bueno, el adornado de las mujeres es para 80. Cedemos más adornitos para ustedes. Pero si la gente lo ve a usted con eso, van a decir, qué hombre, qué mujer de oración. ¿Se da cuenta? Y eso está, el día de hoy se vende. Otro. Ahí ven, ahí están cubiertos en el manto. ¿Sí? Hay iglesias que practican esto. Ustedes tienen que ponerse esto para que entonces esté con la cobertura divina. Hermanos, vengan al frente, van a recibir, está cayendo la unción aquí. Vengan. Se da cuenta que gente cree y va corriendo al frente pensando que, pues ahí está, Dios limitó exclusivamente para ese espacio, la presencia de la unción. Y el que no viene al primer fin, o el que no llegó allá, y se quedó por allá, pues menos unción, o tal vez nada. Dios no lo bendijo ese día. ¿Por qué sacamos todas estas ideas raras? ¿Sí? Está dentro de nuestra costumbre latina, el misticismo, aquello oculto, que aquello que es secreto, que aquello que debe haber una fórmula especial. Debe haber una fórmula especial para la unción. ¿Cuál será el secreto de la unción? Nos olvidamos lo más importante que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ningún artículo puede traer comunión con Dios, o más unción, o más esto y el otro. ¿Estamos claros en esto? Amén. El aceite no es el que sana, sino Dios. Amén. Fuerte. El aceite no es el que sana, sino Dios. Amén. Amén. Muchos caen en esa trampa y piensan que el aceite les va a proteger del alcance de lo que puede hacer el diablo. Entonces, si no le persignan al niño, le van a hacer mal ojo y quién sabe que le pueda llegar al niño. Misticismo. ¿Ok? Si pasas debajo de la escalera, ay, hermano, cuidado que pases debajo de la escalera. No, tú tienes que ir por un lado, porque si no, ¿verdad? Y tenemos lo del gato negro y tonteras así, ¿verdad? Que salieron y uno comenzó a creer y decir, oh sí. Y pues tienen que persignarse o tienen que hacer ciertas cosas para entonces recibir bendición o estar protegido. Los místicos creían que se podría obtener a través de la contemplación una unión con Dios, la cual erradicaría las acciones y tendencias pecaminosas. Y eso es lo que ellos pensaban. La contemplación. Y tiene que ver mucho con el día de hoy, con lo que es el yoga. Estas ideas tienen mucho que ver con lo que ha venido el budismo, la nueva era, el día de hoy, que se practica mucho. Tienes que encontrar un éxtasis
un momento donde te pierdes de todo. Entonces cuando pones tu mente en nada, ahí puedes realmente escuchar la voz de Dios. Cuidado, hermanos, cuidado, porque eso no dice la palabra de Dios. Si Dios hubiera dicho eso, que tienes que poner tu mente en blanco, lo hubiera dicho aquí en la Escritura: haz esto, entonces yo te voy a hablar. ¿Pero qué nos dice? Escudriñar las Escrituras. Que tenemos como niños recién nacidos, desear la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Okay? Santa Teresa decía que los místicos se imaginaban su camino hacia el éxtasis o experiencia de trascendencia como una escalera al cielo que debería remontarse paso a paso. Y esta escala a la perfección tenía 3 estados principales. El primero se llamaba la vida purgativa, el segundo la vida iluminativa y el tercero la vida unitiva, que representaba el estado de la perfecta contemplación. No quiero meterme en todos los detalles. Si alguien quiere saber, yo se lo digo, pero no quiero meterme en tanto detalle porque le vamos a dar vuelo a la hilacha. son pensamientos que son vanos, ¿okay? Pero se da cuenta, esta es una escalera. Tú tienes que perfeccionarte, y de la manera que vas a hacerlo es a través de estas cosas. En muchas iglesias o grupos donde ha entrado el misticismo, ya no es importante la enseñanza de la Escritura. Ahí está la alabanza en lo más primero, porque la alabanza te lleva a la presencia de Dios. Y vamos a cantar hasta lo que más podamos, porque ahí realmente Dios nos va a ministrar. Y se deja la palabra de Dios. Y carecen de discernimiento bíblico. Por eso son presas fáciles de las técnicas de sondeo espiritual, sobre todo los que prometen cambios en la vida personal y encuentros con Dios. Le dice: a ver, traiga la billetera porque yo se la voy a ungir. Hermano, y el que no traiga la billetera se está perdiendo de los millones que Dios quiere dar. Hermano, yo cometí el error de muchas veces llevar, me acuerdo así, cuando estaba joven, llevé varias veces la billetera, ¿verdad? Porque vino del profeta, el apóstol, aquel que tenía la unción para orar de prosperidad, y queríamos la bendición, o Dios quería bendecir ese día. Hermanos, puro bla 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 bla. Estas personas se jactan que han viajado a las profundidades de la experiencia espiritual y conocen los secretos para un encuentro con Dios, y que es solo a través de estas prácticas que el verdadero camino hacia el crecimiento espiritual se puede encontrar. Oiga, cuando usted se tope con alguien que comienza a hablar así, cuidado, es un charlatán. Y más seguro que va a decir: tú haz esto y haz aquello, pero no hacer lo bíblico. Así lo escribe Richard Foster en su libro, ya más tarde lo voy a mencionar. La formación espiritual no es extraída de las Escrituras para esta gente, sino de experiencias subjetivas que involucran participaciones de metodologías antibíblicas y reforzadas por las prácticas místicas católicas romanas. Entonces, tengamos cuidado porque no están en la palabra. Ahí está. Richard Foster, en su libro Celebración de la Disciplina, promueve puntos de vista que tienen que ver con la dirección subjetiva de Dios, o la aprobación de los maestros de la nueva era. Ellos sí saben la verdad. El uso oculto de la imaginación. Dicen: imagínate a Dios. Cuando estés orando, mantén silencio y todo. Más imagínate a Dios. Di las palabras: Jesús, 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 hasta que tu mente entre en esa conexión con Jesús. Óigame, le estoy diciendo cosas que están pasando, y muchos jovencitos el día de hoy están entrando en ese tipo de prácticas. Entonces, parte del yoga, parte de limpiar que la mente quede en nada, y que venga a través de mantras, repeticiones, como Jesús, Dios, supuestamente garantizan una experiencia con Dios. Y tenga cuidado con eso. Lo que era el rosario, por ejemplo, que utilizamos a tiempo atrás,
la rueda de oración, haz estas repeticiones, y entonces tú vas a encontrar con Dios. Tengamos cuidado con todas estas prácticas. Y muchas veces, como un libro así, que es cristiano supuestamente, promueve muchas de estas cosas y te dicen, tú puedes llegar a tener un conocimiento más allá de lo regular. Siguiente. Tengamos cuidado con esto, y voy a cortar acá porque ya no nos queda tiempo, pero hay personas que promueven estas disciplinas espirituales y la oración contemplativa. Y como que dependiese de eso tu conexión con Dios. Es interesante que la Escritura no enseña en ninguna parte que Dios nos da ese conocimiento de experiencias espirituales, ¿verdad? Si realmente era importante, ¿por qué no me quedó aquí en la palabra? De cómo teníamos que vaciar nuestra mente, cómo teníamos que hacer ciertos ritos, comprarnos el manto sagrado, decir a Jesús, Yeshua, a Mashiach. Porque si le dices Jesús, ese no es el nombre de Jesús, ese no es el nombre de Dios. Y te lo dicen así, estás insultando porque Jesús dice que significa caballo. Estás insultando a Dios. Y digo, pues yo me salvé clamando el nombre de Jesús, el Señor vino a mi vida, no se ofendió, y muchos creyeron en Cristo cuando yo les prediqué el nombre de Jesús. O sea, me va a decir que todos aquellos no se salvaron, sino que ofendieron el nombre de Dios. ¿Se da cuenta de cómo llega el exclusivismo? Tienes que decir, tienes que hacer esto. Hermanos, caemos en aquello que lastimosamente nos aparta de Dios, lejos de acercarnos a Él. Quiero terminar con esto diciendo lo que dice en Colosenses capítulo 2, hablando un poco acerca de lo que es Cristo. Si puede ir conmigo en su Biblia, estamos listos para ir, estamos niños acá, pero dice la palabra, Dos 9 y 10. Porque en Él habita, si lo ven ahí, Colosenses 2, 9 y 10, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Vosotros estáis completos en Cristo. Él es la cabeza de todo. Y cuando nosotros estamos fuera de lo que es, nos vamos a experiencias, nos estamos alejando de quién Cristo es. Yo quiero que invitarle en esta semana que usted sí estudie la palabra. Si algo tenemos que estar empapados es de la palabra. Yo sé que muchos a veces dicen, no, pues vamos a escuchar prédicas de acá y allá, pero hermano, está pasando tiempo en la palabra de Dios. Es bueno escuchar prédicas, predicadores, pero muchas veces no todos están predicando a Cristo, lo que dice la palabra como es. Y tenemos ciertas ideas místicas y cuidado con ello. Hablemos con el Señor, aprendamos de Él. Lo que dice esta no es palabra muerta, esta es palabra viva. Y mientras escudriñemos la Escritura, vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo revelado. Y Padre, le ruego porque en este caminar que tenemos necesitamos de la palabra viva que cambie el corazón religioso, legalista, fariseo, que busca siempre añadir algo a la obra de Cristo. Rompa eso, Señor, de la iglesia, de nuestras vidas. Quite toda presunción que no venga, toda presunción más bien, porque tú no quieres nada que presumamos, sino que simplemente hablemos de Cristo. Porque ¿qué hemos hecho nosotros? No hemos hecho nada para aportar a la obra de Cristo más que dar nuestro pecado. Y Señor, tú lo hiciste todo, y si de algo podemos gloriarnos es de ti, Señor.
de que hemos creído en ti, de que tú eres el Señor, el Salvador nuestro. Podemos decir y anunciar, Señor, que tú eres completamente suficiente, y queremos llenarnos más de ti, Señor. Y Padre, si hay sequedad en la vida de cualquier persona que esté escuchando este mensaje, te ruego, Padre, que nos atraigas a la palabra, a él, a ella, que nos traigas a la palabra, para que puedan en la palabra encontrar el alimento y la bebida que necesita su vida. Te ruego que refresques ese corazón que está sediento, buscando algo con que llenarse, una experiencia, algo sobrenatural, que encuentren la sencillez de quien Cristo es todo lo que necesita. Y rompe toda atadura del demonio, Señor. Todo pensamiento que no viene de ti, desarráigalo, Señor, para que quede solamente tu palabra, y que esta, Señor, haga su propósito en nosotros. Gracias por tu verdad, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En su nombre oramos. Amén y amén.